he terminado Aon of Flag, manga que tenía pendiente de hace mucho tiempo. Tengo que decirle las gracias a IruTV por recomendarlo en su canal, porque en gran parte estoy aquí leyendo este manga es por él, porque yo empecé a seguirlo en 2017. En 2017 estaba aún en publicación y él creo que lo estaba leyendo y él lo recomendaba cada 2x3 en sus directos, y yo pues bueno, siempre tenía ese gusanillo de saber por qué tanto él como muchos pues tenían este manga, pues no en un altar, pero lo tenían como buah, un manga muy bien hecho y muy bien narrado y muy bien guionizado, con muy buenos paneles, con muy buen dibujo, y joder, no se equivocaban, porque para nada se han equivocado. Pues claro, años después, pues bueno, digamos que me ha dado el gusanillo de leerlo por fin, porque ya hago directos, quería pues hacer una nueva sección, que era esta, de la de leer manga en directo, y creo que ha funcionado perfectamente, que de verdad haya Brandon, Sparks, Joem, Leider, Ace, todos los que habéis estado aquí leyendo conmigo tanto el manga de Aon of Flag como el de Ace, os lo agradezco muchísimo, de verdad, porque leer manga con compañía es mucho más divertido que leerlo leerlo solo, simplemente. Como manga, al principio, pues bueno, iba un poquito con cuidado, porque no sabía con lo que me iba a topar, pero me gustó mucho cómo empezó el manga. El manga empieza pues sencillito, es una historia de un chico llamado Itachi, que simplemente pues bueno, es bastante calmado, tranquilo, ignora a los demás, pasa desapercibido, tiene un mejor amigo que se llama Touma. Touma es la persona más popular del instituto, también es guapo, y luego está pues Futaba, que es la chica pues tímida, insegura, y bueno, y digamos que con estos tres pues te crea una obra, y poquito a poquito Aon of Flag se va desarrollando. A mí como historia me ha gustado, pero muchísimo. Toca temas muy variados, temas que no suelo yo ver en los romances actuales, y sí que tocan, pero no tan con tal profundidad. A mí me gusta este tipo de mangas y de obras que toquen temas con tal profundidad y que también filosofen un poco en temas como, por ejemplo, iré diciendo cosas que recuerde, tampoco voy a explayarme mucho más, pero luego hablaremos un poco del final. Pero de verdad a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo Mami. Creo que ha sido uno de los personajes que más desarrollo le han dado, incluso más que Masumi. Creo que la que necesitaba más desarrollo es Masumi y no Mami, pero bueno, a mí como personaje Mami me ha convencido por completo. Era un personaje que al principio parecía la típica petarda. Petarda en España es como la chica que no la soportas, que simplemente está ahí para tocar los huevos. Pues a mí eso es lo que me pareció el personaje al principio, hasta que llegó sus capítulos y me convenció por completo. Me gustó mucho, porque muchas chicas de su edad se pueden sentir identificadas con Mami, y de verdad que no me gustaría ser Mami en ningún momento, porque de verdad no tuvo la mejor infancia, ni tampoco tuvo la mejor adolescencia, porque de verdad ser como ella ha sido y como ella se ha construido a sí misma, que al final ella lo que quería es tener amigos, no le gustaban que la vieran como una mujer ni tampoco como una chica, simplemente los chicos se enamorasen de ella y ya está, porque por culpa de ser así, ella no lo ha pedido, ella en ningún momento quiso ser así, pero bueno, digamos que por cosas del destino, pues digamos que sus amigas se enamoraban de algún chico, que el chico estaba enamorado de Mami, pero Mami no estaba enamorado de nadie, y digamos que los grupos que iba haciendo pues iban disolviéndose porque estaba ella ahí, y bueno, creaba ese mal rollo. Al final ella no lo pedía, ella simplemente quería tener un amigo como Dios manda, y a mí todo ese tema me gustó muchísimo cómo lo trataron, me encantó. Luego también por otra parte, también me ha gustado mucho los tomos finales, cuando se pelea Kensuke con Touma por enterarse, por escuchar cosas que no debía, y cuando empiezan a pelear, me gustó mucho cómo trataron todo ese tema de ir a la habitación de Kensuke, hablarlo entre ellos, y como que al final nadie tenía la razón, literalmente nadie tenía una opinión, al final cada opinión es subjetiva, y cada opinión cada uno piensa lo que tiene que pensar. Que más estaba así como espectador y más neutral era Shingo realmente estaba escuchando solamente, y muchas veces los que estaban ahí estaban imponiendo su propia opinión hacia los demás, y hacían lo mismo que estaban haciendo con Kensuke estaba imponiendo su opinión, pero las chicas también estaban imponiendo su opinión hacia Kensuke. Entonces, hostia, me gustó mucho cómo llevaron toda esa conversación de una forma magistral, literalmente el Shingo no paraba de sacarse factos. Me gusta que toquen esos temas, y también me hubiera gustado sobre todo que Kensuke hubieran indagado un poquito más con su pasado, con su niñez, que hubieran indagado un poquito más qué es lo que fue para que él le diese asquerosidad la relación entre dos hombres, porque se enteró que Touma era gay, le empezó a pegar por eso, porque bueno, se le cruzó los cables, y al final pues bueno, pasó lo que pasó, y no podía soportar pues que Touma, un amigo que tenía, pues le gustase los hombres sabiendo que él tenía un trauma con los hombres. Pues a mí todo ese tema me hubiera gustado que lo hubieran explayado un poco más. Ya te digo, toda esa conversación con las amigas, todo el tema que llevaron, cómo son las mujeres, cómo son los hombres, cómo se diferencian entre un hombre y una mujer, todo el problema que hay entre los dos géneros, y cómo la sociedad los trata, que también eso es lo que me gusta mucho, cómo es el manga toca el tema de la sociedad japonesa, que la sociedad japonesa a veces tampoco ve muy bien, a día de hoy ya está muy sentado, y a día de hoy pues la homosexualidad en Japón pues es algo que está muy bien visto, y en el manga también lo muestran eso. Como he dicho, por mucho que la sociedad japonesa trate muy bien los homosexuales o esté bien visto, también depende del grupo de personas o del tipo de personas con quien te encuentres. Hay gente o grupos de personas que te encuentres que no te van a aceptar tal y como eres. Eso es lo que me gusta y es lo que te muestran en el manga. Hay personas o hay grupos o incluso la propia sociedad, como hemos visto en conversaciones, sobre todo el tema de la sociedad japonesa, como vimos por ejemplo
ejemplo, el tema de Masumi, hablando con la esposa del hermano de Touma, hablando sobre lo que es estar enamorada de una chica y que no sabe lo que siente realmente, porque no se lo puede decir, porque ella misma ahora mismo solo le importa a ella misma y a Futaba y a unas cuantas personas. Como ella, pues, ¿qué pasaría si ella se saliese de la regla? Van literalmente como una línea. Sales de la línea y ya eres diferente de los demás. Entonces me gustó muchísimo cómo trataron ese tema con Masumi. Aunque claro, a mí con Masumi también me hubiera gustado mucho que hubieran tratado el tema más con profundidad. Creo que Masumi es un personaje que en ningún momento han dado indicios de que sea bisexual o de que le gustan los hombres. Dejaron muy claro que a ella le gustaba Kuze. Entonces hubo la conversación entre Mami y Kuze, que ella soltó así sin querer que a lo mejor podía gustarle a Kuze. Claro, se fue y Mami habló con ella y todo. Y me gustó mucho cómo llevaron esa conversación, porque al final ahí dejaron muy claro una cosa, que si no hablas con la persona adecuada, esa persona no te podrá entender. Y eso pasa mucho en la vida real, que si no hablas con alguien no te va a poder entender nunca. Entonces es necesario hablarlo, por mucho que te cuesta ponerlo en palabras. Entonces a mí Masumi es un personaje que creo que también le tendrían que haber dado un poco más de profundidad, porque le habéis dado incluso un flashback, le habéis dado incluso más capítulos a Mami que a Masumi, que Masumi era una de las protagonistas al principio del manga. Entonces me hubiera gustado que le hubieran dado más hincapié a ella, tanto su pasado como su niñez y su adolescencia, y ver un poquito más como ella. Entonces estuvo muy bien las conversaciones que tuvo Masumi con la esposa del hermano de Touma. Me gustó mucho cómo hablaron sobre la sociedad y cómo salirse de esa regla. También me gustó mucho las conversaciones que tuvo con, bueno, Masumi Itachi o Itachi Masumi. Me gustó mucho cómo trataron también la conversación de ella con Futaba al principio del manga, también con Itachi, perdón, con también el tema cómo lo trataron con Tai. Han habido muchas conversaciones con Masumi, que ella pues no tiene muy claro cuál era su orientación sexual. Se nota que lo iba hablando con los demás para saber cómo lo pensaban los demás. Entonces eso, al final, cuando eres adolescente, no tienes muy claro, al menos eso es lo que yo veo, que Masumi no tenía muy claro lo que sentía, y si sentía algo sí que sentía algo por Futaba, pero a lo mejor, pues al estar en la edad que estaba, pues a lo mejor habían cosas que no le quedaba claro y tenía que, pues, yo sí preguntarlo a gente y que quedase claro. Por eso también hablaba con Touma, hablaba con Tai, hablaba con Futaba, hablaba con la esposa para quedar claro las cosas. Pero bueno, yo como Masumi, como personaje, me hubiera gustado ver un poquito más de ella. Y bueno, retomando lo de Kensuke, como he dicho, lo de Kensuke, toda esa conversación llegó a un punto que me gustó muchísimo, porque refleja muy bien cómo los hombres vemos a las mujeres y cómo los hombres nos ven, cómo las mujeres ven a los hombres. Y eso me gustó muchísimo, porque no suelo ver yo en mangas que traten sobre ese tema. Y bueno, y luego ya así, cositas al aire. Me ha gustado mucho cómo han tratado el tema de Tai. Tai ha sido un personaje que creo que es el que más desarrollo, no sé si es el que tiene más desarrollo, pero creo que es el que ha tenido más claro las cosas hasta el capítulo de la playa, porque es un personaje que al principio pasaba desapercibido, ignoraba a la gente, hasta que Futaba, digamos que le iluminó la vida, por así decirlo. Aunque al principio todo empezó siendo un juego, que quería que Kuze se juntase con Touma, pero al final él acabó enamorándose de Kuze, y me encantó cómo todos los tomos se iba construyendo como personaje, se iba desarrollando, iba entendiéndose más a sí mismo, aunque también tenía muchas dudas a sí mismo, pero tenía muy claro ciertas cosas. Todo el tema del accidente de Touma, cómo Futaba trató el tema del accidente con Tai en la lluvia, aguantando, porque pocas chicas que estén enamoradas de un chico, y ahí ya se notaba que Futaba estaba enamorada de Tai, pues se notaba mucho que sí o sí le gustaba, y pocas chicas se quedarían ahí aguantando a un chico que literalmente te está diciendo que te vayas. Pero bueno, al final le pidió perdón y todo esto. Pero me encanta cómo Tai ha ido pasando por fases. Ha pasado por fases de depresión, ha pasado por fases tristes, emocionales, sentimentales, de alegría, y al final, pues todo en este último tomo, dando el epílogo, me ha gustado que haya tenido claro que al final deja de lado lo que digan los demás, deja de lado lo que digan los rumores, deja de lado lo que piensan los demás. De verdad, lucha por tu futuro, lucha por tu propia felicidad, busca lo que realmente quieres. Y me encanta cómo al final la encuentra, y es literalmente hablar con Touma, decir lo que siente, aunque él sabe que lo rechazó, sabe que puede tener una amistad con él, aunque Touma le va a costar poquito a poquito. Estoy hablando sin tener en cuenta el epílogo, ¿vale? Entonces me gustó mucho lo de que Touma literalmente al final, pues poquito le va a costar, que es la persona que literalmente le rechazó, vuelvan a ser amigos. Pero Tai lo que tiene claro, lo que quiere es la felicidad para él y también para Touma, y que sean felices los dos y vuelvan a ser como eran antes. Es difícil hacerlo, es más fácil decirlo que hacerlo, pero es algo que me ha gustado mucho cómo Tai ha tomado esas propias decisiones, porque ya estuvo durante unos tomos comiéndose demasiado la cabeza, y al final no vamos a ninguna parte comiéndonos la cabeza. Por eso digo que Tai me ha gustado mucho como personaje, como empezó en el primer capítulo hasta el último. Eso me ha gustado mucho, el desarrollo que ha tenido. Y Futaba, yo lo siento mucho por Futaba, ha sido un personaje que me parece súper mono, súper adorable, súper kawaii, pero creo que le ha faltado mucho más desarrollo, porque no he notado desarrollo con Futaba. He sentido que ha sido un personaje que nos ha mostrado mucho de ella, pero muchísimo. Nos ha mostrado lo triste que llega a ser, lo alegre que llega a ser, también lo insegura que llega a ser. Nos ha mostrado sus emociones, sus sentimientos, y lo que me ha faltado con ella es un avance de personaje, un desarrollo, que quedase claro cómo es ella, porque se menosprecia, no se quiere a sí misma, es insegura. La falta
falta de confianza que tiene, y eso lo ha mostrado desde el primer capítulo. Sí, se cortó el pelo, empezó a entablar amistad con Toma, con Tai, y gracias a ellos, pues a ella pues empezó a tener un poco más de fortaleza, y sí, ha habido un poquito de desarrollo, porque claro, si no hubiera sido por sus amigos, a lo mejor no sería la que es actualmente, y hubiera sido distinta, pero sí que me ha faltado un desarrollo más bestial, ver un desarrollo mucho más, porque creo que en este último tomo deberían de haber aprovechado. Está muy bien la conversación que ha tenido Toma con Cuce al final, que al final se han lanzado piropos uno detrás de otro, y se nota que los dos se parecían mucho, porque los dos lo que buscan es la felicidad de los demás y no su propia felicidad, cosa que eso luego más tarde lo dejan claro, que al final ellos también pueden ser felices, pero también pueden tener la felicidad de los demás, y eso es lo que me ha gustado, que al final ellos dos queda muy claro que han encontrado su propia felicidad y también tienen la felicidad de los demás, pero se parecen muchísimo. Pero es lo que me ha faltado. Si Futaba, en vez de menospreciarse tanto, en vez de desconfiar tanto de Tai, que literalmente es una cosa que me ha jodido, desconfías de Tai cuando estás saliendo con él, que literalmente te está diciendo que no te ha rechazado en ningún momento, está saliendo contigo. ¿Qué más respuestas quieres? Estás como dándole falsas esperanzas a Toma. Eso es lo que me ha jodido un poco. Creo que ahí tendría que haberle dado un desarrollo a Futaba. Pero bueno, Futaba me ha gustado como personaje. Como tal, en este último tomo era clave para desarrollar sin duda a Futaba como personaje. Ver un cambio en ella. Pero bueno, al final en el epílogo podemos ver ese cambio, pero ha sido como un poco apresurado. Ha sido un manga precioso. El dibujo como tal, como digo, para mí el dibujo ha sido precioso de principio a fin. Creo que el mangaka sí que se ha centrado mucho en la escritura y en la narrativa y en la forma de contarnos las cosas, porque, como digo, me gusta mucho el manga porque son personajes muy vivos, son personajes muy profundos y personajes que tienen un desarrollo o no tienen tan... Bueno, hay personajes que tienen más desarrollo que otros, pero te puedes sentir identificados con algunos y tú has pasado por esa etapa, y a mí me gusta mucho cómo han tratado esos temas. Entonces, como tal, es un muy buen manga en cuanto a escritura, en cuanto a guión y a narrativa, y me gusta mucho cómo eso lo ha enfocado con el dibujo. Muy pocos mangakas pueden hacer un dibujo a esta altura, pero que también el dibujo esté a la altura de la narrativa. Muchas veces se nota que intentaba hacer como planos o intentaba hacer dibujos a nivel de la narrativa y a nivel de dirección, como si pareciese que estuviste viendo un anime, yo perfectamente. Entonces me ha gustado mucho que este manga ha ido un poquito más allá, y los paneles, el dibujo, el trazado, ha sido genial. Seguramente me lo vaya a comprar porque quiero tenerlo a mis manos, es un dibujo que quiero tenerlo, por mucho que a lo mejor el final pues no me haya gustado del todo, pues bueno, quitando eso, pues a mí el manga me ha maravillado. Creo que es la mejor manera de representar la vida estudiantil. Creo que están en el mejor curso, que es en el tercero de bachillerato, cuando ya están literalmente los exámenes finales. Otro tema que también me ha gustado mucho es los exámenes finales, el elegir la universidad, porque muchos hemos pasado por esto, yo incluso. Yo cuando iba al instituto estaba muy indeciso si hacer una carrera, bueno, más que una carrera ya lo tenía claro, no quería hacer una carrera, pero estaba indeciso si hacer un grado medio de informática o hacer un grado medio de dibujo, y tampoco sabía a qué instituto ir o en qué posibilidades podía estar y cuáles son las ventajas y desventajas que tenía. Y me gusta mucho también cómo representa esto con Futaba y con Tai en el tomo 6, creo que fue, donde te expresan eso, cómo estás en ese momento, que ya estás literalmente casi a punto de graduarte, te vas a separar de tus amigos y al final vas a empezar una nueva vida. Y me gusta mucho eso, cómo lo muestran en el tomo 6, cómo lo hablan con sus padres, lo hablan con los amigos, y al final pues llegan a una conclusión y hacen con croquis, y esa parte me gustó mucho, es muy realista. También otra parte que también me ha gustado mucho es el hermano de Toma. Creo que el hermano de Toma al principio era como muy pasota y no se preocupaba tanto por Toma, pero al final me ha gustado mucho también la familia de Toma, me ha gustado mucho, y no lo han tenido para nada fácil. Es otro tema que también me ha gustado porque es bastante realista. Quien haya perdido a sus padres y que tenga un hermano o una hermana, cuidar a un niño pequeño de 7 años es muy muy difícil, y el hermano no lo tuvo fácil para nada. Él estaba en la carrera creo que estaba en el último año de carrera, queriendo ser abogado, y él no podía ocuparse de la carrera y también ocuparse de Toma, y él lo pasó mal. Se nota mucho que el hermano perdió a sus padres y perdió el rumbo de su vida y no sabía cómo tratar a Toma. Toma también perdió a sus padres, y para un niño perder a sus padres es muy difícil, y todo ese tema me gustó muchísimo cómo lo trataron. Y luego también cómo al final vino la novia del hermano, y la novia pudo hacer de madre, por así decirlo, teniendo a Toma en casa. Creo que si no hubiera sido por la novia, yo creo que la pareja que más me ha gustado de todo el manga, me vais a tachar y me vais a hatear, pero creo que la pareja que más me ha gustado ha sido la del hermano, la pareja del hermano de Tom. Me ha gustado muchísimo esa pareja, y eso le suele pasar. Al final, pues bueno, a lo mejor estaban saliendo ahí, a lo mejor no iban a ninguna parte, pero mira, con ayudarle a Toma, con ayudarle a él, al final pues comprenderle, estar con él, sabiendo la carrera que tenía, pues creo que poquito a poquito empezaron a confiar más el uno al otro, trabajar más en equipo, y al final pues terminaron casando y teniendo hijos. Y me gustó mucho como al final el hermano tomó el papel de hermano mayor en el tomo 7, donde dejó claro que si tienes alguna duda me lo puedes consultar en cualquier momento. Pero eso digo, Auto Flag tiene momentos y tiene planteamientos y tiene temas muy muy variados y muy diferentes a lo que yo suelo ver en cuanto al romance. Y ahora sí que sí, voy a hablar del final, ¿vale?
¿vale? Yo lo siento mucho, pero creo que ha sido demasiado apresurado. Leyendo páginas extras que tiene el tomo, que hablan del editor y del mangaka, se nota que el mangaka quería contar algo en concreto, quería hacer algo original y quería hacer algo diferente. Y sí, ha hecho algo original y diferente, pero no dejando de lado lo que los editores querían, porque al final los editores forzaban a que tomos o los capítulos terminasen de alguna forma para que atrapase el lector, que al final ellos son los que mejor, digamos, dotes tienen para que sepan que quiere el lector como tal. Y yo creo que deberían de haberle dejado un poquito más de libertad para hacer un mejor final y para hacer un mejor epílogo, porque me ha parecido súper apresurado. No me puedes hacer un tomo 8 donde me explayas todo, las inseguridades, y me hables de cómo está y de cómo es Touma y de cómo son Futaba y cuáles son sus decisiones y cuál es su felicidad y cuál es su futuro, para luego hacerme un epílogo dos años después o 7 años después con Masumi casándose con un hombre, cuando en el manga, como he dicho, es el personaje que menos desarrollo tiene, o que no dejan claro, más que menos desarrollo, es el personaje que no dejas claro muy bien cuál es su orientación sexual, porque en ningún momento Masumi ha dicho si le gustan los hombres o no le gustan. Quedaba más claro que le gustaban las mujeres, y eso era Kuze. Entonces a mí me ha parecido eso un poco apresurado. Luego también lo de Futaba, que hayan roto con Tai, no sé qué habrá pasado para que hayan roto. Por eso digo que creo que en vez de hacer ese epílogo apresurado, le hubieran dado 4 tomos y me explayas un poquito cómo fue la graduación, cómo fue graduarse, haces 2 tomitos yendo a la universidad, explayándome un poco más, y luego ya vemos qué problemas tuvieron, cómo cortaron entre ellos, y ya luego si quieres me haces el epílogo final 7 años después. Bueno, y también en esos tomos me desarrollas a Masumi, también me desarrollas un poco más a Kensuke, te explayas en cosas que has dejado al tintero, porque han dejado algunas cuantas cosas al tintero, como he ido comentando, y también pues me desarrollas más a Futaba como personaje. En esos 4 tomitos me haces algo más completo y que quede más perfecto. No me hagas un final tan apresurado. No me puedes meterlo de Masumi con una pareja, no me puedes meter a Futaba con una pareja, porque tampoco ha quedado claro cómo cortaron Tai y Futaba. No puede ser que me pases de 2 años a 7. Se nota que eso está muy apresurado, no sé si por culpa de los editores, pero a lo mejor tienen que terminar con 8 tomos. Le dijeron, esto lo tienes que hacer en 8 tomos, te damos 60 capítulos, mete la historia en 60 capítulos, no puede ser más. Y eso es lo que fue, supongo. Y ya te digo, si hubieran hecho 4 tomitos más, 12 tomos, creo que hubiera sido más completo, porque es un manga corto, y con 12 tomos no es corto ni largo, es medio, y hubiera quedado mucho mejor. Por eso digo que me hubiera gustado como hubiera sido 4 tomos más, rayándome un poquito más lo de Masumi, lo de Futaba, lo de Kensuke, y cómo al final pues se gradúan y tenemos ese final en la graduación típico, que se gradúan, se dan el diploma, se quitan el botón, ya terminas ahí y me das un epílogo 7 años después, y ya luego pues vale, ok, vale, ya sabemos por qué Masumi se quedó con alguien, vale, sabemos por qué Futaba rompió, o por qué Futaba pues se casó con otra persona, al menos explícamelo un poco, y luego ya vemos pues al final homosexual que me quieres dar. Yo en ningún momento tengo ningún problema con los homosexuales, ni tampoco tengo ningún problema con el final homosexual. Yo el problema que le tengo a este capítulo es que lo he visto demasiado apresurado, en el sentido de que en ningún momento Tai, en todo el manga, dan a entender que literalmente le gustan los hombres, y tampoco te dan indicios de sus intereses amorosos. Queda claro que sí, al principio pues le gusta a Kuze, y así es como va a luchar. Incluso en el mismo tomo dice que él que quiere verla sonreír, que quiere protegerla, quiere estar con ella y quiere lo mejor para ella, y quiere estar con ella. Lo dice tal claro, y no puede ser que luego, páginas después, me rompes todo lo que me has construido con Tai. Por eso digo que no tengo ningún problema yo con el final homosexual. Me gusta, porque bueno, dentro de lo que cabe, pues bueno, eran mejores amigos y acabaron juntos. Pero es que no es el momento para poner un final así, sabiendo todo lo que me has construido. Dentro de lo que cabe, ni me gusta ni me disgusta. Sin más, me hubiera gustado otro tipo de final. Creo que un final donde se casen, no digo casarse Tai y Futaba, simplemente un casamiento de los amigos y ya está. Y Touma y Tai ni que se den de la mano, simplemente acaban siendo amigos. Mira, incluso te digo, hubiera sido mejor un final de ellos siendo amigos, que ya simplemente pues ha pasado ya lo del instituto, Touma no está enamorado de nadie, o a lo mejor está saliendo con otra persona, Tai a lo mejor ha conocido a una chica y ya está, y al final cada uno va por su propio camino, porque es lo que me ha gustado. El final es apresurado, pero me gusta porque al final muchas veces cuando nos graduamos de la universidad o del instituto, no estamos con la persona que realmente hemos salido, y tampoco estamos con las personas, hemos entablado amistad durante todo el instituto. Entonces es normal, como ha dicho en el manga, que tomemos nuestros propios caminos, tomen su futuro y tomen su propia felicidad, pero no me puedes dar literalmente un final así, tan apresurado y tan que el espectador pues te marea. Incluso la narrativa, la forma de dibujar, la forma de pensar, que parece que hay una sola persona y que una persona está hablando con otra, no sé, como que marea un poco. Como final, pues me ha disgustado. Creo que podría haber sido un mejor final y creo que podían haber desarrollado mejor las formas y ya está. Incluso ahorrándote este epílogo, simplemente pues terminando en la playa, haciéndote un epílogo de 2 años después, yendo a la universidad, ver cómo Futaba y Tai están juntos, aunque separados, y ya está. Y termina con ahí, deja de si se van a casar o no se van a casar y ya está. Muy buena obra, me ha gustado, entiendo, ahora mismo entiendo por qué a la gente le ha gustado mucho. Es normal que le haya gustado. Tiene un muy buen dibujo, tiene un muy buen guión, tiene una muy buena historia, hasta lo de la playa, y como tal entiendo su popularidad
y entiendo por qué fue tan grande. Y ahora puedo entender porque a lo mejor fue polémico en Japón, o a lo mejor la gente no le gustó, aunque hubo mucha popularidad. A lo mejor hay gente dividida con el final, pero a lo mejor no le han dado adaptación animada por la forma difícil de adaptar los paneles, la forma difícil de adaptar los diálogos, porque literalmente se pasan capítulos hablando entre ellos, y también a lo mejor por el final apresurado no le dan adaptación animada, no se sabe, pero ojalá de verdad cuando estéis viendo este vídeo salga una adaptación animada y lo podamos disfrutar viendo animado para mí pedazo de manga, porque me ha gustado. Y como digo, a ver si el anime pues arregla en el final y en vez de hacer 8 tomos que adapten contenido original y termine con un final bueno, y ahí diremos que el anime es mejor que el manga. Así que bueno, espero que a vosotros os haya gustado también. Me da lástima haberlo terminado, porque de verdad no sé qué voy a hacer ahora los miércoles sin leer manga. Me quedáis, no sé si le voy a hacer vídeo, a lo mejor sí, pero bueno, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. He dejado claro las cosas que me han gustado y que no me han gustado. Muchas gracias de verdad por estar aquí, de verdad. Muchas gracias tanto al mangaka que se ha implicado en la historia, que se ha notado. También gracias por el dibujo que ha hecho, porque es de los mejores dibujos que he visto. Y nada, y dar las gracias también al traductor del manga, porque yo esto lo he leído de forma oficial. Entonces muchas gracias al traductor por haber traducido este manga. Sí que hay algunas cositas que me han chirriado, como que repetía mucho la palabra tío, pero al final pues es una traducción muy española que a mí me ha llegado muchísimo. Y joder, leerlo a este nivel de traducción a mí me ha gustado mucho. Así que nada, muchas gracias tanto a los del chat como a los que me estáis viendo por verme un día más aquí en un vídeo. Y nada, espero que le deis un buen like, que os suscribáis, que activéis la campanita para que os avise cuando sube vídeo. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.